Hoy hemos presenciado un bautismo. Nuestro hermano Juan Felipe nos ha hablado allí en la playa. Esperamos tener ese audio para la próxima semana y que todos lo puedan escuchar. Nos hizo pensar a todos, nuestro hermano allí, este hecho del bautismo habla de los que han tomado esa decisión, pero también nos habla a todos los demás creyentes. Y esto es bueno que nosotros, los que nos bautizamos hace mucho tiempo, o hace unos años, o hace unos meses, lo recordemos. Entonces, esperamos que podamos subir al canal la predicación de nuestro hermano en la playa. Pero el tema del bautismo es muy extenso, entonces podríamos hacer una conferencia entera de 10 clases sobre el bautismo, sin repetir. Entonces ahora, con la ayuda del Señor, veremos otro aspecto del bautismo. Así tendremos un cuadro bastante completo el día de hoy. Primero me gustaría empezar con esta canción que apareció en la última revista. Hay unos ejemplares ahí todavía, me parece, o ya no. Bueno, gracias. Es la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él, pero una versión que un hermano misionero pasó a un tema evangelístico. Se usa la misma música, pero el tema es los millones que hay que todavía no conocen al Señor. Y lo que ha sido muy bonito para mí, realmente me ha traído lágrimas este himno, es cómo el hermano visualizó a personas perdidas, ajenas a Dios, que Dios no les importaba para nada, en personas que se unirán al coro celestial por la eternidad. Eso es un milagro impresionante. Entonces, voy a tratar con las limitaciones que tenemos de poner el audio cantado por mi hija, que es el que apareció en la buena parte, a ver si logramos seguir esta canción. Entonces juntos podremos cantar. Grande eres tú,
misericordia, en su lugar moriste, oh Salvador, y al ser iluminados por tu gracia, poder cambiar su oscuro corazón. Como el Señor, su Dios, te alabará. Grande eres tú, grande eres tú. Con gratitud al coro se unirá. Grande eres tú, grande eres tú. Nuevos creyentes, salvos y gozosos, creciendo en tu gracia y tu amor, siguiéndote y orando con firmeza, se cumpla en mí tu voluntad, Señor. Grande es tu gracia, salvadora, oh Dios. Grande eres tú, grande eres tú. Lo que esperamos de tu amorosa paz. Hablar y cantar. Grande eres tú. ¿Qué les pareció? Bueno, originalmente fue escrita en inglés. Me la mandó la hermana Shirley Ann, que vive en Francia. No sé si alguna vez habrá una versión en francés. Vamos a ver. Pero en castellano nos habla de forma muy fuerte. Todavía no están todos los salvados en el redil del Señor. Todavía hay unos que están lejos y por ellos podemos orar y el Señor va trayéndolos. Y el día de hoy hemos visto como dos hermanos jóvenes, hace un tiempo cada uno, un tiempo diferente cada uno, el Señor los atrajo y los tocó y nos han mostrado lo que pasó en su corazón. Pero yo sé que el Señor está trabajando en más corazones entre nosotros y en muchos lugares. ¿Verdad, hermano Noé? Él quiere su casa llena y aún no están todos los que son. No están todos los que serán. Estaremos en la eternidad. Bueno, pues vamos a ver el caso de alguien de hace 2000 años. Acabamos de escuchar a dos personas que viven entre nosotros hoy, pero vamos a escuchar, a mirar, a analizar por la palabra de Dios a una persona que estará en la eternidad con el Señor, pero se convirtió hace 2000 años, más o menos. Es el ladrón. Algunos lo llaman el buen ladrón, pero yo no sé si ustedes conocen a un ladrón bueno. En todo caso, que se mantenga lejos de mí. No fue bueno, fue tan malo como el otro. Toda la diferencia fue la fe en el Salvador, en el Señor Jesucristo. Lucas 23. Versículo 32. Lucas 23, 32.
Lucas 23, 32. Bienvenidos. Los tres. Que la niña fue a ver. Lucas 23, versículo 32. Dice así este testimonio de la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, y los dos escuchaban seguramente, ¿qué decía el Señor? ¿Me ayudan con la lectura? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, ¿qué? Sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, ¿qué? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ¿qué? Ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, ¿qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, ¿qué dijo? Verdaderamente este hombre era justo. Después de que el Señor Jesús murió, el ladrón, ambos ladrones todavía estaban vivos. Un soldado fue y miró, inspeccionó, como aquel día se acercaba el día de reposo, entonces los que no estaban muertos querían acelerar la muerte quebrándole las piernas. Entonces miró al uno y lo hizo, miró al Señor Jesús, estaba muerto, entonces no lo hizo, no le quebró las piernas. Miró el otro ladrón, a ese sí le quebró las piernas porque estaba vivo aún. Tenían que bajarlos pronto de la cruz. Entonces, todo esto que hemos leído, el ladrón que se convirtió y el otro ladrón, el del otro lado, el que no se convirtió, lo escucharon bien y vieron lo que pasó. Nosotros tenemos ahora calor, ¿no? No. Todavía estamos orando que nos pongan el aire acondicionado. Ya está en camino, pero es una época difícil para encontrar técnicos. Sigamos orando. Estamos
con calor, un poco incómodos, sudando tal vez un poquito, pero no estamos colgados de una cruz, estamos sentados. Estamos escuchando una predicación sentados, con calor, pero sentados. Estos dos ladrones, sobre todo, estamos hablando de que se convirtió, escuchó una predicación con mucho dolor allí en la cruz. Estaba también crucificado como el Señor Jesús. La diferencia era que el Señor Jesús era el que estaba en el centro, tenía una corona de espinas, ellos no tenían, su sangre corría, y en cada una de las tres cruces, no lo dice la Biblia, pero seguramente así pasó, estaba la razón por la que iban a ser crucificados. Encima del ladrón que se convirtió decía que había sido ladrón, tal vez decía las varias cosas que había hecho. Encima de la cruz del otro ladrón decía lo mismo, ladrón, y tal vez más acusaciones. Ambos ladrones podían ver hacia el centro la cruz del Señor Jesús. ¿Y cuál era la acusación? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Por eso lo están crucificando. Esta es una primera vista que tuvieron los dos ladrones. Pero una cosa que escucharon de labios del que estaba en el centro de ellos dos fueron estas palabras. ¿Las repetimos? ¿Me ayudan? 1, 2, 3. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Orando al Padre. Y nosotros muchas veces oramos por orar y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Pero el Señor Jesús estaba diciendo cada palabra con toda conciencia. Cuando dijo Padre, estaba pensando en el Padre. Cuando dijo perdónanos, estaba pidiendo de corazón perdón para cada uno de los que había levantado su mano contra él, y a mi modo de ver también su boca contra él. Aquí hemos leído varias personas diferentes hablando contra él, y con sorna, con burla. ¿Y qué dice el Señor? Perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Qué había en el pensamiento de los dos ladrones? De todo menos pedir perdón para ellos y para sus verdugos. Pero en uno de los dos hubo una gran transformación. Entonces, parte de la predicación que escuchó el ladrón que se convirtió y el otro también fue que hay perdón para el culpable, ¿verdad? Hay misericordia porque el corazón del Señor Jesús pedía algo que esas personas no se merecían. Y también el invocar a Dios en un momento tan crítico, al borde de la muerte. Eso fue lo que escucharon del Señor Jesús. No un clamor de venganza, porque era completamente injusto lo que estaba pasando, sino un clamor de perdón. Y los que hemos sido ofendidos, yo no sé si alguno de los que estamos aquí ha sido ofendido alguna vez por alguien injustamente. No sé si alguno ha sido ofendido injustamente.
Pero lo primero que sale de nuestros labios y de nuestro corazón no es una oración pidiendo perdón a Dios por una persona que nos ha hecho tanto daño. ¿O sí? Entonces, aquí tienen el primer punto de la predicación que escucharon ambos ladrones. Hay perdón en el Señor Jesús y en Dios, hay misericordia y también el Señor nos señaló el camino. Cuando estemos al borde de la muerte, podemos orar. En el versículo 35, ambos escucharon otras palabras. El pueblo estaba mirando, no estaba hablando, pero estaban mirando. Y aún los gobernantes, no solo los sacerdotes, sino los gobernantes, la clase política, se burlaban de él diciendo: a otros salvó. Dieron un testimonio de que el Señor había llevado sanidad y salvación a muchas personas. Los salvó. Salvó a otros. ¿Y qué continúan diciendo los gobernantes? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Lo que toda persona pide cuando está en un momento así es ser librado de eso. El Señor Jesús no pidió eso. Hubiera podido pedirlo. En Getsemaní lo consultó con el Padre. Pero como la voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz, la voluntad de Dios es que Él en la cruz llevara los pecados de todos los que estamos aquí. Por eso le dijo que no. Y el Señor Jesús ya no pidió ser librado de esa muerte tan terrible. Pero para los gobernantes eso era lo lógico. Pedir ser librados de ese problema. Pero añadieron algo que quizás los dos ladrones no sabían. Que Él había salvado a otros. Que Él era el Cristo. Lo dijeron los gobernantes, burlándose, pero lo dijeron. Y también dijeron que era el escogido de Dios. Una predicación muy completa. Lástima que hubiera salido de labios burlando, en burla, pero contiene verdades. Que hay salvación para otros. Eso lo están diciendo no el Señor mismo, lo están diciendo sus enemigos. Que Él es el Mesías que todos los judíos anhelaban. Cristo es lo mismo que Mesías. Cristo es griego, Mesías es hebreo, pero es la misma palabra, el ungido, el que iba a reinar, el escogido de Dios. Eso estaban diciendo los enemigos del Señor. Una palabra muy hermosa. Él era el escogido de Dios. Usamos poco nosotros esta palabra, pero sí está en la Escritura. No solo lo dicen los enemigos del Señor, sino que lo dice Dios mismo. Él es el escogido de Dios. Todo eso están escuchando los dos ladrones. Versículo 37. Esta vez eran los soldados. Los soldados también se burlaban de él, también le escarnecían. Versículo 37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Esto no lo dijeron los gobernantes. El Señor Jesús tampoco lo ha dicho. Ellos lo añadieron. Sí, lo habían leído encima de la cruz del Señor Jesús. Ahí encima estaba: este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos.
Los dos ladrones estaban escuchando y viendo con sus ojos, y sabían leer uno de los 3 idiomas que había ahí, que él estaba siendo colgado, era el rey de los judíos. Era el rey de los judíos y no se salvaba a sí mismo, habiendo salvado a otros y teniendo el poder para hacerlo, no lo hace. Esa obra de la cruz era necesaria para el ladrón que estaba siendo tocado en su corazón y para todos los que hemos creído en el Señor a partir del siglo I hasta el día de hoy. Estamos en el siglo. ¿En qué siglo estamos? 21. Llevamos 20 siglos escuchando esto. Y muchas personas en el siglo XX hemos sido salvas. Yo, por ejemplo. En el siglo XXI, los dos que se bautizaron hoy fueron salvos. En cada siglo el Señor ha salvado personas. Este testimonio sigue hablando. Él es el rey de los judíos, no se salvó a sí mismo para poder tomar nuestro lugar en la cruz. Versículo 39. Ahora no es ni los gobernantes, ni tampoco los principales sacerdotes, ni los soldados, ahora es uno de los ladrones. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, lo insultaba, no se burlaba, lo insultaba. ¿Conocemos esa clase de comportamiento? No. No podemos imaginárnoslo, ¿no? Gracias a Dios que lo conocemos. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. ¿Y qué más? A nosotros. Vaya tono para pedir eso. Si tú eres el Cristo, y por primera vez este ladrón que no se convirtió usa el título tan especial para los judíos, Mesías. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, como han dicho los otros 3. Pero él añade, y también sálvanos a nosotros. Él puede hacerlo, efectivamente. Lo que pasa es que él no salva a capricho. Él salva al que se humilla delante de él. ¿Se humilló este ladrón? No. Le injuriaba. Lamentablemente, en nuestro día de hoy, yo he escuchado, sobre todo aquí en España, 2 testimonios de 2 personas que se han enfadado contra Dios y que le han dicho palabras ofensivas a Dios. En Colombia nunca lo vi, pero aquí sí. Así que esto de injuriar a Dios, culparlo por nuestras penas, como si no fuera culpa nuestra, muchas de las cosas que recibimos, y entonces se desahogan con Dios. Sin embargo, hay 2 verdades que dice este hombre, a pesar del tono que usa, y es que él es el Cristo, y es la segunda vez que el otro lo escucha, y también escucha que puede salvar a ladrones. Después de haber escuchado toda esa predicación, en realidad esta idea no me la he inventado yo, sale en el curso Un encuentro con Cristo, un ladrón moribundo, pero me ha parecido muy, muy especial esta meditación y entonces un poco más extensa, pero
Es básicamente la idea que hay en ese curso. Viene ahora el ladrón, después de esta clase que ha recibido en muy mala posición, tal vez con mucho calor también. En Israel hace más calor que aquí, en Barcelona. Y él le dice en el versículo 40, respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este ladrón reconoce que está al borde de la condenación y que merece la condenación. Está al borde de la muerte, está al borde de entrar en la eternidad y está próximo a enfrentar la condenación. Entonces, eso es lo que él dice. No, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. De aquí ya vas a enfrentarte al juicio de Dios. Y ni siquiera aquí temes a Dios y le hablas de cualquier manera. Él es consciente, lo siento el error ortográfico, es con SC, con consciente. Consciente de que merece la condenación justa de Dios. Esto es lo que cuesta a muchas personas, y a mí también me costaba cuando era buen católico. Me costaba entender que las mentiras que yo decía, porque se permitía decir mentiras en donde yo estaba, me llevan a la condenación. El odio que yo les he contado a algunos de ustedes que yo sentía por una persona, yo lo sentía y era buen católico. Me decían que era buen católico, pero ese odio por esa persona me llevaba a la condenación. Cada pecado que yo cometía, cada envidia, cada mal pensamiento mirando a una mujer, cada deseo de venganza que yo sentía en mi corazón cuando veía que me hacían una trampa, y sí que hacen trampas en los negocios en Colombia, yo lo guardaba y no lo perdonaba. Ese pecado me llevaba a la condenación. Si yo no me arrepiento, por muy religioso que yo sea, estoy condenado. Estoy camino a la condenación como el ladrón, como ambos ladrones. Necesito la salvación y el perdón de Dios, que no merezco. El ladrón está hablando, el que se convirtió, él reconoce esto. Es consciente que sus hechos lo llevan a la perversión. Aunque tenía tal vez una muy buena religión, el judaísmo. El catolicismo no existía, pero existía el judaísmo y es una buena religión. Pero no lo eximía de la condenación eterna, del juicio justo de Dios por sus pecados. Después le dice, nosotros a la verdad padecemos, ¿qué? Justamente. Estamos aquí siendo castigados justamente. Es justo el castigo que estamos recibiendo. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este está aquí en medio, míralo bien, ningún mal hizo. Y sin embargo está sufriendo la misma condenación que nosotros. Él es justo y el justo está muriendo por los injustos. Él reconoce que el Señor Jesús no hizo pecado. Reconoce que está muriendo injustamente y que además
le han dicho que es rey, que es el Mesías, que es el escogido de Dios. Cuidado, ¿qué estás diciendo tú? Ningún mal hizo. Entonces, con estas palabras, él reconoce que ambos ladrones han pecado y que Cristo fue sin tacha alguna. Entonces ya deja de hablar con el otro parece que no le contestó nada y habla con el Señor, versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ha oído que Él perdona. En Él hay perdón. Él puede hablar con Dios y lograr perdón para el pecador. Ha oído que Él es rey. Es decir, tiene un reino. Ahora no se ve. Él necesita verlo por fe. Si lo ve con sus propios ojos naturales, él solo ve una persona ensangrentada con una corona de espinas, de burla, pero le están diciendo rey, y varios. No solamente le dicen rey de los judíos, sino que también le dicen el Mesías, rey también. Entonces el reino del Señor no debe ser en ese momento. Pero el Señor le concedió a este ladrón ver el futuro. Y entonces le dice: acuérdate de mí cuando seas rey, cuando venga el momento en que tú reines. Él reconoce que es pecador, que es indigno, necesita perdón, pero reconoce que el Señor Jesús es el rey, es el Mesías, es el escogido de Dios y es el que reinará. Y todo eso lo reconoce sin verlo, como todos nosotros. Todos los creyentes que estamos aquí, todos hemos creído sin ver. No estuvimos allí. En ese sentido, los dos ladrones tuvieron ventaja, porque vieron al Señor Jesús. Esta mañana, en la celebración de la Cena del Señor, un pensamiento más me vino. Una cosa que nosotros no hemos visto tampoco: la sangre del Señor Jesús correr. Aún en aquel momento no había sido horadado en el costado. Eso ocurrió más tarde, pero probablemente también lo alcanzó a ver. La sangre del Señor Jesús que corría. Y que ahora nosotros sabemos que es la que nos limpia de todo pecado. Verdaderamente nos limpia de todo pecado. Pero Él sabe, Él ve por fe que el que está allí colgado en el centro reinará. Ahora no se ve, pero Él lo cree. ¿Qué pasa si una persona, sin ver al Señor Jesús, le dice: acuérdate de mí, Señor, sálvame? Acuérdate de mí no solo cuando vengas en tu reino, sino ahora. Sálvame ahora, perdóname ahora, límpiame ahora. ¿Qué hace el Señor Jesús? Lo mismo que hizo con el ladrón. Este ladrón. ¿Cómo fue que le contestó? Versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si una persona le dice al Señor que limpie sus pecados hoy, ¿qué le responde el Señor? Esperemos. Hoy, desde hoy, tendrás un lugar conmigo. Todavía no iremos para allá, pero tenemos un lugar. Él nos fue a preparar a los creyentes un lugar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso debe ser muy bonito.
¿verdad? Calles de oro, mar de cristal, tipo piedra preciosa, ángeles, música, arpas. Pero ese lugar no sería nada, no tendría ninguna ventaja sobre esta tierra si no fuera porque el Señor Jesús está allá. Y ese es el valor tan tremendo de esta palabra, conmigo. Hoy estarás conmigo. Cada persona que le entrega su vida al Señor Jesús arrepentida y se entrega a Él, va a estar con el Señor Jesús en persona. El cielo es muy bonito. Yo creo que el cielo es más amplio que el paraíso, pero sin Él, el cielo entero sería nada. Es porque vamos a estar con Él. Cuando el Señor Jesús venga, que debe estar por venir, ya nos lo ha dicho nuestro hermano Juan Felipe un par de veces, todo está llegando, convergiendo a ese momento. Y entonces le recibiremos a Él en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Ese es nuestro cielo. Ese es nuestro paraíso. Esa es nuestra gloria, estar con Él. Y el ladrón estuvo con Él a partir de esa noche. Había hecho bien en su vida. Había pecado. Merecía el cielo. Lo mismo que este siervo que ven ustedes aquí. ¿Tenía una religión? Sí. ¿Era salvo? No. Estaba en la condenación. La religión que yo tenía me había ayudado a mejorar, me había limpiado de mis pecados y me ayudaba a seguir una vida verdaderamente buena delante de Dios. No. No era salvo. No había sido perdonado. Tenía un desconocimiento de la manera como una persona puede ser perdonada. Solo por la sangre del Señor Jesús, solo por el sacrificio que Él hizo en la cruz, se puede ser salvo. Eso fue lo que creyó el ladrón y por eso esa noche fue al paraíso con el Señor. Perdón es una palabra que Él escuchó de los labios del Señor Jesús. Hay perdón, hay salvación, hay comunión con Él y hay misericordia. Qué clase tan completa que este hombre recibió. Que labios del Señor recibió palabras de seguridad, palabras de salvación, palabras de perdón y de comunión con Él. El ladrón a quien todo el mundo rechazaba por sus hechos. El Señor lo acogió. En el versículo 44, cuando era como la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso la hora, pero el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Qué significa? ¿Qué pasó en esas horas de tinieblas? El terrible castigo que merecían nuestros pecados estaba siendo depositado sobre el Señor Jesús. Y Dios tuvo que esconder su rostro de él.
y se rasgó el velo y se abrió el camino para ir a la presencia de Dios. El camino quedó abierto por la muerte del Señor Jesús. En el versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso también lo escucharon ambos ladrones. Y habiendo dicho esto, expiró. No lo tuvieron que matar, como a los otros dos. Él entregó su vida a Dios voluntariamente. Habiendo dicho esto, expiró. En el versículo 47 encontramos el último testimonio que este ladrón, que ya tenía la seguridad de la salvación, escuchó. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Lo mismo que había dicho el ladrón que se convirtió. Este ningún mal hizo. El justo, el puro, moría por los impuros. Derramaba su sangre para limpiar a pecadores y garantizarles el perdón. ¿Fue salvo este ladrón? Desde el momento en que creyó, fue salvo. ¿Se bautizó? No pudo. Pero normalmente todo cristiano que se convirtió en el Nuevo Testamento se bautizó. Porque el bautismo es una representación de lo que pasa con una persona. Era un pecador, tenía un acta llena de todo lo que había hecho. Pero como creyó en el Señor Jesús, dice la Biblia que está crucificado juntamente con Él. El creyente, cuando recibe al Señor Jesús, es crucificado juntamente con Él. Luego, cuando el Señor Jesús fue sepultado, el creyente también fue sepultado en Él. Luego, el Señor Jesús salió de la tumba y el creyente también fue resucitado con Él a una vida nueva. Desde que se convirtió cada uno de nosotros, yo me convertí como unos 4 meses antes de bautizarme, pues cuando me convertí ya había muerto con Cristo, había sido sepultado con Cristo y había resucitado con Cristo. Pero unos 4 meses después, por fin, los hermanos accedieron a bautizarme, y entonces, allá en el frío de Bogotá, muy arriba, en Usme, donde ahora hay una asamblea, me pusieron en un río muy frío, pero había un gozo enorme en mi corazón. Allí también me pararon al borde del río y me preguntaron quién era mi Salvador, por qué yo era salvo. Tuve que confesar que no era porque yo era bueno, sino porque era malo, pero el Señor había cargado mis pecados en la cruz y su sangre me había limpiado por completo. Entonces los hermanos me tomaron y me metieron al agua y no me veían, sepultado en el agua. En ese momento yo estaba mostrándole a todos los que estaban ahí a mi alrededor que yo estaba sepultado con Cristo. Luego me sacaron del agua, como mostrando: saliste de la tumba con Cristo, resucitado con Cristo, a una vida nueva. La vida de Cristo cada vez creciendo más en mí. Esto ocurrió el día de hoy. Y es lo que hubiera hecho el ladrón si hubiera podido, yo creo. Muertos al pecado y vivos para Dios. Entonces, esto es lo que significa el bautismo que tuvimos hoy. Disculpen, me he pasado unos minutos.
pero ha sido un día de gran gozo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Bueno, Padre, queremos darte gracias por obrar en este ladrón. Seguramente, desde el día que el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, Él está allí. Y tú lo ves, oh Padre, salvado, como el primer salvado después de la cruz. Y Padre, te damos gracias por todos los salvados que hay contigo desde ese día. De algunos hemos hablado esta mañana, como nuestro hermano Darío, que también creyó en el Señor Jesús. Y también está contigo y está con el Señor Jesús. Y te damos gracias, Padre, por todos los que somos salvos aquí. Te damos gracias de nuevo por Santiago y por David, que hoy han dado testimonio de su fe en el Señor Jesús. Te damos gracias por estos creyentes del siglo XXI, 20 siglos después del ladrón moribundo, tocados por el mismo Espíritu, salvos por la misma persona, limpiados con la misma sangre, y hasta bautizados en el lugar donde muchos creyentes han sido bautizados a través de la historia. Dios y Padre, gracias a ti por concedernos ver tus obras el día de hoy. Padre, pero como hemos cantado al principio, aún no han venido a tu casa todos los presos, todos los que son pecadores aún. Y seguramente tú los traerás en algún momento. Padre, ayúdanos a tener compasión de ellos. Algunos tienen muy buena ropa, muy buen coche, muy buena casa, tienen más de una residencia, algunos tienen empresas, pero son miserables delante de ti. Y a veces nos impresiona tanto las apariencias que no sentimos compasión por esas personas. Rogamos que tú abras nuestros ojos espirituales para ver su estado de miseria y orar por ellos. Pedimos que nos uses para llevar a otras personas a los pies del Señor Jesús y observar de nuevo este milagro. Pecadores, muy pecadores, y hasta con una buena religión, pero sin perdón y sin salvación, que ven en el Señor Jesús a su Salvador y en la sangre del Señor Jesús el remedio para sus pecados. Y se humillan delante de Él pidiendo su salvación y que se acuerde de ellos. Concédenos poder ver esto y ser usados de nuevo con más personas y poder ver con nuestros ojos y escuchar con nuestros oídos este clamor. Encomendamos nuestros corazones a ti, llénalos de tu compasión por los perdidos. Nos encomendamos en tus manos, oh Padre, por medio del Señor Jesús. Amén.